Aleluya. Dios es bueno, hermano. ¿Cómo te sientes, hijito? ¿Te sientes mejor? Dios te bendiga. Tú estás bien. Eres sana en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te ama. Amada iglesia, buenas noches. Buenas noches. Todavía te está. El Señor les continúe bendiciendo. Amén. Es como siempre un gran honor, ¿verdad? Un placer traer la palabra del Señor. Es maravilloso porque Dios nos da esa oportunidad. Amén. A pesar de tantos errores que cometemos, a pesar de tanta imperfección en cada uno de nosotros, aún así el Señor se place en usarnos para su gloria y su honra, y nos da la oportunidad de traer, ¿verdad?, su palabra. La gloria siempre será para Él, todo el honor será para Él. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Si lo pueden sentir, si pueden percibir ese poder maravilloso, aquí está el Señor. Hoy yo quiero que hablemos un poco de la palabra en un tema, y es, yo he tenido la oportunidad de titularlo, lo que Dios espera de ti. Mira, cada uno de nosotros vivimos pendientes todo el tiempo en procurar lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Siempre queremos saber qué tiene Dios para nosotros, qué ha de hacer Dios en nuestra vida, qué hay de parte de Dios para mí, para mi hogar, para mi casa, para mi familia, para mi salud, para mis finanzas. Pero siempre preguntamos, Dios, ¿qué tienes para mí? Dios, ¿qué me vas a dar hoy? Sabemos que Él tiene para nosotros lo mejor. ¿Amén o no amén? Amén. Pero ¿por qué el Señor tiene lo mejor para nosotros? Porque nosotros lo merecemos, ¿verdad? ¿No? No, ¿verdad? ¿Sí, no? Porque Él nos ama. Y porque Él tiene una misericordia nueva cada día para nosotros. Nosotros somos imperfectos. El perfecto es Él. Y Él se place. Mira, dice la Escritura que el Señor se complace en ser misericordioso con nosotros. Impresionante. Cuánto amor. Hoy tenemos la oportunidad de conocer lo que Dios espera de nosotros y con qué propósito Dios nos creó. A veces no estamos claros en eso. A veces decimos, bueno, ¿cuál es el propósito que yo tengo o qué debo hacer yo para agradar a Dios? Porque yo quiero decirte algo en este momento, y es que el propósito que tuvo Dios al crearte es para glorificar su nombre primeramente. Yo siempre lo he dicho, y es que la gente habla mucho del tema del libre albedrío, pero cuando buscamos en la palabra libre albedrío no lo encontramos, no aparece. Pueden buscarlo letra por letra, pero no aparece el libre albedrío. Nosotros tenemos libre albedrío para otras cosas, pero para adorar a Dios es una obligación. Nosotros estamos creados para eso, para adorarlo, para servir. Él nos creó para que nosotros tengamos un corazón limpio,
Porque un corazón limpio puede darle lo mejor a Él. Si nuestro corazón está contaminado, no le vamos a poder dar lo mejor. Amén. Amén. Ahora, Él quiere que seamos puros, ¿verdad? Limpios. Pero ¿para qué? ¿Para qué debemos estar limpios? ¿Para qué debemos ser puros? ¿Creen que nosotros alguna vez, algún día, lleguemos a alcanzar la estatura del varón perfecto? ¿Creen que podemos lograr ser hombres y mujeres de testimonio? Para lograrlo, debemos buscar intimidad. La intimidad que tal vez hemos estado perdiendo. Empezar a buscar más del Señor. Empezar a pensar más en Dios y menos en nosotros. ¿Cuánto tiempo de oración hemos dedicado al Señor hoy, por ejemplo? ¿Cómo estuvo hoy nuestra relación con Él? ¿Qué fue lo primero que hicimos en la mañana al despertar? Agarramos primero el celular y vimos una notificación. O nos levantamos y oramos. Estamos viviendo lo que hablamos. Dice la Escritura que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Debemos procurar buscarlo, porque Él ha prometido que si lo buscas, vaya. Debemos estar puros y limpios para amarlo y servirle en perfecta santidad. Él quiere que le seamos fieles. Ustedes dirán, pero pastor, somos de una naturaleza infiel, vivimos en una carne que es de naturaleza pecaminosa. Pero si la alimentas más que al Espíritu, siempre vas a tener ese problema. Pero si alimentas más al Espíritu, la carne se doblega. El propósito de Dios es precisamente crearnos para glorificar su nombre, pero para hacerlo de la mejor manera. Amén. Pero todas las cosas que han influido el mundo, las amistades, nosotros mismos, el enemigo, ha influido para que ese propósito de Dios no se dé. Entonces es cuando nosotros debemos esforzarnos y ser valientes. Entonces es cuando nosotros debemos decir, yo creo en Dios y yo le creo a Dios. Porque no basta con creer en Él. Debemos creerle a Él para que todo aquello que el Señor ha prometido sea cumplido en tu vida. Porque cuando tú le crees a Él, activas tu fe. Y la fe es creer. Y al que cree, aleluya. Lo que Dios quiere de nosotros es nuestro bien. Aquello que nos permita alcanzar una vida plena, una vida sana, una vida justa, una vida bella, una vida conforme a lo que Dios quiere. Pero ¿cómo logramos llevar una vida conforme a lo que Dios quiere? Aprendiendo cómo quiere Dios que nosotros vivamos y cómo el Señor nos dice
El Señor nos dice cómo quiere Él que nosotros vivamos. Pero la única forma de nosotros saber es a través de la palabra. Él aquí nos dice, así debes vivir. Pero si no la leemos, pero si abrimos la escritura y colocamos el Salmo 91 abierto, porque eso protege, ¿seguro? ¿Crees que colocas el Salmo 91 y se protege la casa? Debemos empezar el camino que nos permita descubrir cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Mira, Dios tiene un propósito para ti y Él quiere revelarte, pero tú estás dispuesto a conocerlo. ¿Sabes? Hay algo, y es que cuando Dios te revele su propósito, tú debes empezar a caminar en pro del cumplimiento de ese propósito. Por eso, antes de empezar a hacer cualquier otra cosa, habla con el Señor y dile: Dios, yo quiero saber cuál es el propósito que tú tienes para mi vida, porque yo quiero caminar, solo encaminarme a ese propósito. No vivamos el día a día por vivir sin una meta, sin un propósito. Empecemos a decirle: Dios, ¿qué propósito tienes? A corto plazo en mi vida, a largo, a mediano plazo. ¿Qué propósito? Muchos de nosotros no lo conocemos, pero el Señor va a empezar a revelarte. Amén. Amén. ¿Quieres conocerlo? Amén. Pídele al Señor que te lo revele y empieza a moverte solo para que el cumplimiento de ese propósito se dé en tu vida. Inicialmente se nos decía, y es que hay tres aspectos que Dios quiere de nosotros. Primero, Dios quiere que le busquemos y le hallemos. 1. 2. Dios quiere que le glorifiquemos y le demos gracias. 3. Dios quiere que le amemos de corazón. Para que nosotros podamos lograr estos tres propósitos, debemos reconocer primero que Dios nos ama. ¿Tú crees que Dios te ama? A pesar de tantas dificultades, a pesar de tantas situaciones, a pesar de tantas adversidades, ¿crees que Dios te ama? ¿Lo crees? Pero no todos, ¿verdad? No estamos seguros. Dios te ama. Amén. Dios quiere bendecirte. Amén. Lo primero que Dios quiere, nuestro bien, nuestra felicidad. Y nosotros debemos empezar a vivir una vida que tenga sentido, preguntándonos precisamente eso: ¿qué es lo que Dios desea de mí? Porque buscamos la presencia de Dios es para decirle: Señor, dame, yo quiero de ti, dame de ti, te entrego, recíbeme esto, yo te entrego este mal, te entrego todo esto. Sí, está bien, el Señor te recibe todo, pero nos hemos preguntado cuál es nuestra parte. ¿Qué espera Dios también de nosotros? ¿Hacia dónde Dios quiere recorrer el camino que Él tiene preparado para nosotros? Ya el Señor tiene un camino preparado para ti, porque Él te escogió desde antes. Es que Dios te amó primero.
Esto en ocasiones cuesta, pero depende también de cómo vemos a Dios. ¿Cómo vemos a Dios? Como un Dios que está así, tan distante, allá arriba en los cielos. O lo vemos como un Dios que está con nosotros. Un Espíritu Santo que camina con nosotros todo el tiempo. ¿Cómo vemos a Dios? ¿Ves a Dios como un Dios de guerra? Como un Dios que está ahí solamente para apagar un fuego cuando hay un incendio en tu vida, como un salvavidas? Desde tu punto de vista, ¿quién es Dios? ¿Cómo lo ves? ¿Reconoces a Dios como un padre bueno? Todo lo que Dios nos propone será visto como un camino para avanzar. Porque con Dios avanzamos, con Dios no retrocedemos. ¿Sabes cuándo empezamos a retroceder? Cuando sacamos a Dios de la ecuación. Cuando creemos que podemos hacerlo nosotros mismos, con nuestro conocimiento, con nuestro propio esfuerzo. Yo lo hago, yo lo logro, yo lo tengo, yo puedo, yo soy. Entonces nos olvidamos de Dios y creemos que Él solamente está cuando lo necesitemos. Pero Dios quiere estar contigo todo el tiempo, en los momentos malos y también en los momentos buenos. Muchas veces buscamos de Dios solo en el momento de necesidad, solo en el momento donde tenemos una situación complicada, difícil, dura. Pero cuando todo está bien, no nos acordamos del Señor. Pero te digo algo, en todo momento Él está. En el momento duro, en el momento difícil, Él está. Pero cuando tú estás feliz, cuando te está yendo muy bien, Él también está. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor, nuestro Padre, el que nos ama, el que día a día procura lo mejor para ti, el que aún hace resplandecer el sol sobre buenos y malos, el que aún te llama y te invita y te dice: hijo, hija, te hago un llamado a la misericordia por aquellas personas que están allá afuera, que aún no han tomado el paso de fe, de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Pero nosotros queremos escuchar la voz de Dios audible para poder hacer las cosas. Amén. Y el Señor tiene muchas maneras de hablar. Y el Señor siempre te va a invitar a que busques su presencia, a que tengas intimidad con Él. Y en medio de esa intimidad, Él te va a hablar y tú podrás escuchar. Pero no puedes escuchar la voz de Dios mientras tu mente esté pensando en otras cosas, mientras tu corazón esté lleno de ansiedad. Dios puede estar hablándote, pero tú no vas a estar en la misma sintonía que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le va a hablar a tu carne. El Espíritu Santo no le va a hablar a tu alma. El Espíritu Santo le va a hablar a tu espíritu. Entonces, deja que la paz de Dios esté contigo. Cuando esa paz esté, lo vas a escuchar. Pero, pastor, usted no sabe los problemas que yo tengo. Sí. Pero
tenemos un Dios sobrenatural que está por encima de nuestro problema. Y sea cual sea el problema que tengamos, tenemos un Dios mucho mayor. Amén. Y se va a solucionar. Amén. El Señor nos muestra un camino para avanzar. Es una invitación para vivir desde ahora como hemos de vivir una eternidad junto a Él. Porque estamos llamados para vivir una eternidad con Cristo. Amén. Pero para ello debemos actuar como verdaderos discípulos, como verdaderos hijos de Dios. Esto nos lleva a recordar y a reconocer y a meditar en la obra redentora que Jesús hizo. El sacrificio sustitutivo que Él hizo por nosotros en la cruz. Él no merecía estar allí, porque Él no pecó. Mas, sin embargo, Él lo hizo y nos dio la vida eterna, nos dio la salvación, se llevó toda enfermedad, todo dolor. Santo, un hombre santo, ¿verdad? Puro, limpio, recto, sin mancha, sin arruga. Y nosotros muchas veces echamos por poco el sacrificio de Cristo. Lo que hacemos es seguir cayendo en el mismo pecado una y otra vez, y no se lo entregamos al Señor, porque no queremos salir de Él. En el momento en que nosotros nos decidimos a dejar el pecado, el Señor empieza a actuar. Pero el Señor dice: he aquí yo toco la puerta, pero no entro si tú no la abres. Ábrete al Señor. Él es Dios y Él hará. Amén. Ahora, pero si Dios creó a un hombre para que todo fuera bueno, ¿verdad? Porque Él creó a Adán con un propósito de excelencia, a un hombre con una memoria extraordinaria. ¿Te imaginas la memoria de Adán? ¿Te imaginas el poder que había en este hombre? Colocarle nombre a todos los animales y no repetirlos, y acordarse: este se llama conejo, este se llama... No hay máquina ahora que haga eso. Él creó seres perfectos y Él amó su creación. Hay una pregunta, y es: ¿qué fue lo que pasó con el hombre? Los invito a que abramos nuestras espadas, amada iglesia. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Le vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hay un pecado que llaman el pecado original. El hombre se corrompió. Dios no lo creó corrompido. Él se corrompió. ¿Cómo iba Dios a estar enojado con su más excelente creación? Dios había creado todo, pero cuando creó al hombre, ¡wow! Para Él
fue algo hermoso, lo creó a su imagen y semejanza. Tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero dice que el Señor expulsó a Adán y a Eva porque se enojó. Mira, Dios no se enojó con su creación. Dios se enojó con la corrupción que llegó a la creación. Dios se enojó con la actitud que mostró Adán y Eva después de haber desobedecido. Pudieron haber cantidades de excusas, porque ellos pudieron decir, es que llegó esta serpiente, pero Dios dio solo lo que Él había prohibido y ellos. Mira, tenemos un Dios que tiene tanto poder, que nos ama, pero del cual nosotros debemos ser temerosos. Moisés era un hombre de Dios. Y este hombre, Dios le prometió que llegaría a la tierra de Canaán, a una tierra prometida. Pero Moisés cometió un acto de desobediencia y eso le impidió a Moisés llegar a esa tierra. Cuando Dios promete, Él cumple, pero también depende de nosotros ese cumplimiento. ¿Tú crees que el Señor no tiene un propósito para tu vida? Sí. Ahora ocurre algo. Cuando el Señor revele el propósito, ¿qué posición vas a tener tú? Si el Señor me dice, el propósito que tengo es que vayas y tomes ese vaso, yo puedo llegar y hacer así. Y llegué y cumplí. Fue pronto, ¿verdad? Pero si el Señor te dice, este es el propósito, que tomes ese vaso, y tu decisión es llegar y empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas, y el propósito está ahí, dependió del Señor. Dios fue el malo, Dios no colocó el propósito, depende de nosotros. El pueblo de Israel tenía 40 días para llegar y demoró 40 años. ¿Y nosotros qué estamos esperando para alcanzar el propósito de Dios? Para tocarlo, para vivirlo. Pastor, imagínese, tengo una promesa de Dios donde dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Pastor, no se ha cumplido, me la prometieron desde el año 90. Mira, ¿qué estás haciendo para que se cumpla? ¿Qué estamos haciendo para que se cumpla la promesa de Dios? Durmiendo y viendo televisión, así no. Tú tienes que hacer tu parte. Tú esperas de Dios, Dios también espera de ti. Ahora, en ese momento que Adán pecó, dice que con razón el hombre, por tener corrompida su naturaleza, sus actos son naturalmente abominables ante Dios. Es que la naturaleza del hombre es de pecado, pero Dios transforma. El Señor empieza a trabajar en ti y todo aquello que antes te hacía caer, ahora va a ser para bendición. Lo que Satanás creyó que había sido una victoria, la crucifixión de Cristo en la cruz, fue la peor derrota que ha sufrido. Porque a través de ese sacrificio, la vida eterna es para nosotros. Porque a través de ese sacrificio que Satanás pensó que había vencido, ahora hay sanidad, ahora hay libertad. Dios es bueno y continuará siéndolo.
Igual podemos decir que naturalmente, es decir, si actuamos como hombres naturales, seremos malos. Pero si actuamos como hombres espirituales, empezaremos a ser agradables a Dios. Pero la diferencia es, ¿qué es lo que estamos alimentando más? ¿O la carne o el espíritu? Todo esto que ahora vemos ha endurecido nuestro corazón. Corazones endurecidos. Pero Dios en el Antiguo Testamento nos hace una promesa para cada corazón que se ha endurecido por los golpes, por las aflicciones, por el mundo y por las cosas que Satanás ha hecho en contra de la voluntad de Dios en nosotros. Pero te digo algo, todo lo que el enemigo hace es porque tú se lo permites. Porque él no puede tocarte si no tiene un derecho que tú le das. Vayamos a Ezequiel 11, y leamos los versículos 19 y 20. Ezequiel 11, 19 y 20. Y dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Wow. El Señor te dará un corazón y pondrá un espíritu nuevo dentro de ti. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne. ¿Pero para qué, Señor? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. El Señor quiere darte un corazón dispuesto a servirle. Dice: y les daré. Eso te lleva a entender que nosotros, sin Dios, nada somos. Que el Señor te da todo, que el Señor provee todo. Así que el único digno es Él. Amén. Nosotros no tenemos nada si Dios no está con nosotros, en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Ahora, dice que Él nos dará un corazón sincero, un corazón recto en todo. Es que ahora hemos cambiado. ¿Qué dice el 2 Corintios 5:17? ¿Se acuerdan? Sí, claro que sí. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, he aquí. Y si todas aquellas cosas viejas pasaron, ese corazón tiene que estar limpio para adorar. Ese corazón debe ser puro para dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros le decimos al Señor: dame, y las oraciones se convierten en una plegaria de petición. Pero empecemos a procurar darle a Dios. Amén. Hay personas que tienen un corazón duro, un corazón que por las circunstancias cada vez se ha endurecido, porque han habido situaciones que han dañado nuestro corazón. Nosotros estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma almacenamos todos aquellos recuerdos, todo aquel dolor y
y eso produce aflicción en nuestro corazón. Aquellas cosas del pasado que fueron tan duras, tan difíciles, las tenemos guardadas y almacenadas ahí y debemos soltarlas. No podemos tener eso allí porque no nos conviene y no hacemos nada con eso allí. Ese recuerdo lo que va a traer en tu vida va a ser frustración y va a impedir que tú puedas crecer en el Señor. Lo primero que debemos hacer es permitirle al Señor transformar nuestro corazón. No, yo puedo hacerlo yo mismo, yo sé cómo. Deja que el Señor lo haga. Deja que Dios haga lo que Él quiere hacer, lo que Él ha prometido hacer. Zacarías 7:12 dice: y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo por parte de Jehová de los ejércitos. Cuando tú no dejas que Dios moldee tu corazón, va a venir enojo por parte de Dios. ¿Sabes qué hacemos nosotros? ¿Sabes qué hacemos normalmente? Empezamos a pedirle al Señor y le decimos: Dios, cámbialo. Dios, cámbiala. Dios, transfórmala. Dios, pero no pensamos y decimos: Dios, cámbiame. Dios, transfórmame. Dios, límpiame. Queremos moldear a las demás personas y no queremos que Dios nos moldee a nosotros. Para poder ayudar a moldear el corazón de alguien más, debes primero tú haber sido moldeado por Dios. ¿Amén o no amén? Amén. Es que lo queremos, porque yo sé que la poda duele, pero es necesario. Cuando tenemos esos arbolitos y queremos que se pongan esponjosos y hermosos, debemos podarlos. Le quitamos las hojas secas, le quitamos las hojas que sobran, a veces tenemos un cacho por aquí y otro por acá, y le quitamos y los vamos poniendo y quedan así todos flaquitos y todos malucos. Pero después de esa poda empiezan a florecer, empiezan a ponerse hermosos, empiezan a ser decorativos. Amén. Amén. Así que si estás en un proceso de poda en este momento, alégrate, alégrate, porque el Señor te quiere llevar a algo mejor de lo que antes tenías. Yo no sé cuál es el proceso, pero sí sé que hay muchas personas con un proceso. Pero si estás pasando por un desierto, aprovecha lo que el desierto te da. Todo depende de cómo vemos el desierto. Lo primero que vemos es que decimos: el desierto es una cantidad de arena, de polvo, la brisa, en la noche hace tremendo frío y en el día hace un calor impresionante. Pero si tú ves el desierto como un lugar donde vas a estar en soledad, en silencio, donde el Señor se pueda manifestar, entonces vas a ver que en medio de tu prueba el Señor te va a levantar. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante esa situación, ante un corazón endurecido? La actitud que nosotros debemos tener es la de anhelar un cambio. Es que si nosotros no queremos cambiar, el Señor no nos va a cambiar a la fuerza. Debemos anhelar. Mira, muchas veces nosotros salimos de un lugar y decimos, alguien llega y te dice: ¿sentiste la presencia del Espíritu tan poderosa?
No, yo no sentí nada. Yo estaba ahí, pero tú que estabas bien. Debemos anhelarlo, porque si no lo anhelamos, entonces lo que vamos es a sentir una emoción. Y nosotros no estamos para emoción. Nosotros estamos para vivir esa presencia constante en nosotros. Llegar a ser, a través del cambio que Dios va a hacer, más parecidos cada vez a lo que Dios quiere que nosotros seamos. El Salmo 5:10 dice así. Perdón, Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Podemos tener un corazón limpio? Sí, si Dios lo crea en nosotros. Porque tenemos un Dios creador. ¿Quién lo cree? Amén. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mira, David era un hombre pecador. David era un hombre con multitud de pecados. ¿Te acuerdas cuando Betsabé se puso por andar mirando lo que no debía? Agarró y primero cometió adulterio. Luego, por querer hacer las cosas mejor, terminó haciendo lo peor y terminó matando al esposo de Betsabé. Luego empezó a esconder las cosas. Pero aún así, David hacía algo de una manera distinta a lo que nosotros hacemos. Él siempre se arrepentía del pecado y buscaba la presencia de Dios. Arrepentirse y buscar la presencia de Dios nos lleva a obtener el perdón. David se arrepentía de corazón. Porque nosotros decimos a veces a alguien, perdona, pero igual queda el sentimiento allí en el corazón de ya le pedí perdón y salí de eso. Ya no tengo que hablarle más. No, eso no es un perdón genuino. Eso no es un arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento verdadero es que tú no vuelvas a cometer el mismo error. Listo, tú puedes cometer otro error, pero el mismo, no, porque te arrepentiste verdaderamente. David se arrepentía de corazón y se arrodillaba ante Dios para pedir perdón. Él le suplicaba siempre a Dios que le mostrara el camino para poder cambiar. Él no decía, yo voy a cambiar. Él le decía, Dios, muéstrame qué debo hacer para cambiar. Y lo primero que el Señor iba a hacer era decirle, dispón tu corazón a un cambio. Hoy el Señor te invita a que dispongas tu corazón a cambiar. Y Él es quien va a modificar, no tú. Porque ya tú lo has intentado, ¿no te acuerdas? Muchas veces. Pero con tu esfuerzo, con tu conocimiento. Y no lo has logrado. Ahora el Señor lo hace. Y Él todo lo que hace lo hace perfecto. David, a pesar de sus defectos, era un hombre que estaba enamorado de Dios. David amaba a Jehová. Todo ese Salmo 51, cuando tengan la oportunidad lo leen completo. Este Salmo 51 nos deja ver un verdadero arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino. De esa manera debemos arrepentirnos. En este arrepentimiento se comprende la confusión, un arrepentimiento verdadero, la confesión, porque si tú quieres que tus pecados sean perdonados, debes confesarlos. La tristeza, porque este hombre estaba muy triste, muy afligido por el pecado que había cometido. La súplica de misericordia. En ese capítulo, en ese Salmo 51, podemos ver
cómo la misericordia de Dios llega también a David. Todo esto era acompañado de una fe viva. Al que cree, todo le es posible. Yo me sorprendo de lo que Dios hace, porque nosotros no hacemos nada, ¿verdad? Es Dios. El Señor ha hecho milagros sobrenaturales en este lugar. Han sido cosas que yo digo, Padre, tanta misericordia, tanto amor. Aquí han habido unas sanidades impresionantes. Pero ¿saben por qué se han dado? Por fe. Por fe. Ahora, la actitud de nosotros es rogarle a Dios que nos muestre el camino para ser como Él quiere. No que el Señor nos haga todo, ¿verdad? Sino que el Señor nos muestre por dónde debemos ir, qué debemos hacer. Porque nosotros no podemos pretender acostarnos en una hamaca y mecernos a esperar a que Dios. Si tienes obligaciones, debes moverte en fe. Señor, yo sé que tengo que pagar un arriendo, Padre, pero tú provees. Yo me voy a acostar a dormir. Espérame. Pronto encontrarás. Pero al Señor del arriendo todavía no te la plata. Porque la plata siempre te va a llegar. Dile al Señor, Señor, muéstrame por dónde tengo que mover. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que buscar? Necesito un empleo. ¿Dónde voy a tocar esa puerta? Porque esa puerta la voy a tocar y tú la vas a abrir. Porque vamos a actuar en fe. Y si para otras personas no se abre, para ti sí. Si hoy hay alguien aquí que necesita una apertura de esas puertas, el Señor hoy las abre. Te lo digo con absoluta convicción. Esa puerta que se había cerrado, hoy se abre. En el nombre de Jesús. El apóstol Pedro nos muestra cómo es nuestra actitud de pecadores en la vida real. El apóstol Pedro nos muestra exactamente cómo es. Yo te invito a que busquemos 2 de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. Y vamos a leer del 2 al 11. Entonces dice, Segunda de Pedro 2, del 2 al 11, dice la palabra del Señor. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Así es el mundo ahora. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot,
abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y en inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no deben decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Mira, la fe une verdaderamente a Cristo con el creyente. Puede ser débil el creyente o puede ser fuerte, pero la fe los une a Cristo. Porque hay una purificación de parte del Señor para ellos. Todo creyente sincero es justificado a los ojos de Dios. Sincero. La sinceridad habla de la verdad, habla del compromiso, habla del sometimiento, habla de la obediencia. La obediencia ante Dios trae bendición. La fe obra santidad y produce efectos en el alma que ninguna otra gracia puede producir. La fe es impresionante. En Cristo habita toda la plenitud. En Cristo habita todo el perdón. Él está dispuesto a perdonarte. Él quiere hacerlo. Entrégaselo. Entrégale todo aquello que te aflige. Él quiere recibirlo, porque Él quiere restaurarte. El perdón habita en Cristo. La paz habita en Cristo. La gracia habita en Cristo. El conocimiento. Y te digo algo sobrenatural esta noche. Si todo esto habita en Cristo y el Espíritu de Cristo mora dentro de ti, todo esto habita en ti. Nosotros no hemos querido entender el poder sobrenatural que Dios ha depositado en nosotros. Antes, el Espíritu dice que en el principio se movía sobre las aguas. Dice que cuando se movía sobre Sansón, dice que cuando se movió sobre David, ahora está dentro de nosotros. Y nosotros no hemos tomado la autoridad que el Señor nos ha dado. Ayer hablábamos y decíamos en el ayuno, le pedimos hasta permiso al diablo para echar fuera al demonio. Con toda la autoridad, dile demonio fuera, en el nombre de Jesús. Con toda la autoridad, dile enfermedad te vas, y la enfermedad tiene que huir en el nombre de Jesús. Los 70 no eran apóstoles, los 70 no eran profetas, los 70 no tenían títulos, porque la gente se llena de títulos. Yo soy un pastor, yo soy un apóstol, yo soy, tú no eres nada, tú eres lo que Cristo dice que tú eres. Y los 70 fueron, dice la Escritura, y regresaron del Señor Jesús y le dijeron, Señor, no te imaginas lo que pasó. Yo me imagino el Señor Jesús así como que
Yo sé lo que pasa. Aún los demonios se someten en tu nombre. Wow. El Señor Jesús le decía, si es que yo vi cómo salía Satanás. Ellos lo hacían. El Señor Jesús estaba allá, pero el poder ya estaba en ellos. El Espíritu Santo habita dentro de ti. Y ese Espíritu Santo dentro de tu vida te da poder. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Anhela a ese Espíritu, porque ese Espíritu no va a traer solo bendición a tu vida, también la va a traer a tu casa, a tu hogar, a tu familia, a tus hijos, a tus finanzas, a tu salud. Así que hoy, cualquier dificultad de salud sale de tu vida. Yo sé que el Señor quiere hacer cosas sobrenaturales hoy. El Señor quiere manifestar su poder hoy. ¿Cuántos impedimentos hoy hemos tenido para estar en este lugar? Yo tuve muchos. De hecho, el Señor cambia hasta los mensajes que nosotros hemos de traer. Nosotros tenemos un Dios de poder. Un Dios que hoy te trajo hasta este lugar porque Él quiere darte una victoria. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Dice la Escritura que todas las cosas fueron hechas por Dios, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Jesús es la luz. Amén. Una luz verdadera, una luz que resplandece, una luz que opaca cualquier. Mira, las tinieblas pueden haber cantidades de tinieblas, pero la luz de Cristo, dice la Escritura, que cuando nosotros habitemos en la eternidad con Él, ya no necesitamos la luz del sol ni la luna, porque la gloria, el Señor Jesucristo iluminará. Y todavía nosotros, hijos de un Dios de poder, nos sometemos a aquellas cosas que el enemigo nos trae. Es tiempo de empezar a movernos con la identidad que Dios nos dio. Nosotros somos hijos, y como hijos somos coherederos del reino. Dice la Escritura, juntamente con Cristo. La fe nos une con nuestro Señor. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Hoy es tiempo de movernos aquí. Es tiempo de colocar cada petición que hemos traído. Porque el Señor, si tú crees, hoy es día donde vas a recibir tu milagro. Yo sé que cada impedimento que hoy tuvimos para llegar,
ha sido precisamente porque Dios te ha traído hasta este lugar con un propósito. Es tiempo de sanidad, es tiempo de liberación, es tiempo de bendición. No solo para los que estamos aquí, sino para cada familia representada también por cada uno. Para cada persona que nos ve a través de la internet. Dios quiere hacerlo, pero ahora lo importante es que tú anheles recibir. Hoy ha sido un día complejo, duro, difícil. Yo casi no logro estar. Pero Dios todo lo hace perfecto. Y sí, tocó correr, ¿verdad? Y vamos a ver qué trae el Señor para dar. Vamos a empezar, vamos a escribir, vamos. Pero quien hace todo el tiempo. Yo quiero que nos levantemos en fe, porque vamos a orar.